la patentó y hizo salir muchas disposiciones a nivel internacional y nacional que aquellos que querían usar la semilla tenían que pagarles derecho, ¿no? Ahí está. Sí, a partir de ahí cambió la vida para todos, ¿no? Cambió la vida para toda la humanidad, claro. ¿no? Estamos hablando básicamente del agronegocio, Sí, ¿no? y la manipulación de las grandes corporaciones como Monsanto, ¿no? Que es el gran laboratorio que patenta semillas, ¿no? Y que hace desde esa misma época muchas comunidades de campesinos y a nivel global instituciones luchan por tener su propia semilla y su banco y de que semillas. patenta semillas Sí. y que muchas veces promociona o banca universidades, y entonces esas universidades Claro. atrás salen a hablar bien de todo eso. Y puede Pero- ser en este caso, Luis, entonces el aerosol que le haga así a estas empresas y las No, desaparezca. pero yo pensaba, ¿no? Porque todo esto fue presentado en su momento como progreso. Claro. Como Sí, progreso. también. tal Y cual. volvemos a esa Exacto. palabra Exacto. que se mencionaba aquel lunes, Y ¿no? el Que nuestro progreso compañero. es mucho, es cantidad, es, ¿Viste? Es rápido, lo masivo, es rápido. lo rápido. Antropológicamente, Sí. ¿cómo se ubica el progreso? ¿Qué es el progreso para Qué el hombre? buena pregunta Ahí no sé si la va a arrancar. contestar. para que... Sí. No, Claro, desde la antropología cuál es el puedo hacer una progreso? respuesta, pero Sí. también tengo mi propia idea sobre lo que Sí. es el sentido del progreso. Mucho de lo que podemos comentar no solamente está desde la antropología, ¿no? Porque estoy haciendo estos comentarios y varios colegas pueden salir a rajuñarme, por decirlo de una A manera, cruzar. Sí. ya que decir, no, la antropología es más aséptica, no se tiene que meter, solamente tiene que ser como un observador externo, ¿no? E ir investigando y solamente indagando en los fenómenos sociales. Bueno, esa es una postura también. Esa ¿no? es una Sí. postura dentro de la antropología. En mi caso, No sería tu caso. no sería mi caso, ¿no? No sería mi caso, no sería mi manera de verme como profesional ni ver a la antropología. Respecto a esa idea de progreso, y para poder hilar un poco más fino en esta idea y retomar este ejemplo que pusimos de las semillas, ya que hablamos de inventar las semillas y todo, y vinculado al progreso, fue una falacia hace 70 años, 80 años, ¿no? Esta idea de la revolución verde, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, todas las industrias que quedaron paralizadas por no haber guerra, ¿no? En general, las guerras están hechas, lo dijo creo que Eisenhower o Roosevelt, las guerras, no, Churchill lo dijo, las guerras no están hechas para ser ganadas, sino para ser mantenidas. ¿Por qué? Porque eso genera El negocio. Sí. negocio. Dinero. Sí. Entonces, todas esas industrias que quedaron paradas después de la Segunda Guerra, Algo tenían que hacer. sí, se enfocaron y se focalizaron en la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, básicamente con 2 o 3 líneas principales, una que se desarrolló recién hacia los 90, pero una es la tecnificación del agro, que eso claramente trajo en algunos beneficios positivos, ¿no? Entonces, a veces charlando con los productores, dicen, estás en contra de los tractores. No, yo ojalá tuviera un tractor, digamos, y que funcione, y no sea solamente a ver quién tiene el tractor más grande, ¿no? Como suele suceder en la zona. Por un lado, la tecnificación del agro, y por otro lado, todo lo que fue la industria química, ¿no? Todo el desarrollo de la industria. Esto ahora vamos a llegar al tema, ¿no? Pero está bueno focalizar en esto porque forma parte de los mismos procesos, de los procesos extractivistas, ¿no? La industria química, que está orientada sobre todo en la guerra de Vietnam a defoliar la selva para poder luchar contra las guerrillas de vietnamitas. El famoso napalm. El famoso napalm. El agente naranja, que fue volcado hacia la industria de los herbicidas, y por otro lado también los insecticidas. El comienzo de la Revolución Verde fue un ingeniero, podemos decirlo que genuinamente, tal vez, Peter Orlock, en la década de los 40, era un ingeniero agrónomo en Estados Unidos, que le llamó la Revolución Verde, ¿no? Poder generar mayores tasas de producción, ¿no? Bajando los costos, por un lado, y colaborando con el trabajo duro. En ese momento la siega, la trilla, la siembra era casi todo prácticamente manual, y genera estas 2 líneas. La tercera es la de la modificación genética, que recién tecnológicamente se pudo conseguir a fines de los 80, 90. Entonces, esto no trajo ni que trabajemos menos. O sea, ahí también se plantearon mentiras, ¿no? Falacias en torno a esa idea de progreso. Esto va a hacer que trabajemos ¿y puede menos. ser que a esto le agregaron, además de la idea de progreso, la idea de terminar el hambre del mundo? Básicamente ese fue el objetivo principal. El objetivo por un lado, y otra vez la mentira que se hizo para poder implantar este tipo de sistema. Terminar el hambre del mundo. Bueno, tenemos la misma tasa o mayor en proporción de población
que en la década de los 40. O sea que claramente No no nos funciona. salió. No se ese cumplió el tipo de objetivo. sistema, no se cumplió el objetivo. Básicamente, y después, sobre todo más en los últimos 20, 30 años, lo que por ahí en el texto que hemos compartido, se llama el colonialismo recargado, colonialismo 2.0, es cuando toda esta industria, ¿no?, se vincula también a la de la modificación de los genéticamente de los organismos. No vamos a entrar a hacer una descripción genética de lo que es, pero básicamente se agregan genes de determinadas especies a otras especies cultivables, sobre todo las tres principales, ahora se está avanzando sobre otras, ¿no? Soja, maíz, trigo, ¿no?, algodón y bueno, varias especies más, papa también. Y que en Argentina se incorporó también, sin leer la letra chica, ¿no?, el legajo que se presentó en el año 96, en enero del 96, el 80% del texto, son unas 137 carillas, 111 están en inglés, escrita por Monsanto, ¿no? Y fue firmada y salió en 3 días, ¿no? Estamos hablando de Felipe Solá cuando firma el decreto de la introducción al país de la soja transgénica, ¿no?, y todo el paquete tecnológico. Y que tenemos, bueno, después, por ejemplo, cuando hablamos del glifosato, tenemos casos como el de Gualeguaychú, que intenta una política que revierta eso y que recibe un montón de presiones, recibe un montón de críticas, ¿no?, idas y vueltas. Nosotros mismos acá, cuando queremos hablar con algún ingeniero agrónomo, generalmente tenemos muchos problemas a la hora de plantear este tema, ¿no? Porque forma parte, hasta la formación, acá claramente no voy a cuestionar a las academias, a las universidades, pues yo me formé en una universidad pública y hay también diferentes cátedras, diferentes miradas, pero hay determinadas maneras de ver en algunas carreras y en algunos institutos de formación que tienen ese sesgo. Digamos, es difícil encontrar ingenieros, agrónomos y también ingenieros civiles, ¿no? Bueno, pero la buena noticia la encontramos en un entrevistado, confirmándonos que algunas carreras en La Plata incorporaron materias que, bueno, son una apertura para las personas, bueno, por ejemplo, son de apertura. Después está, como vos decís, cada uno se va formando y ve hacia qué escuela va, ¿no? Y aparte manejada, digo, cada cátedra con los intereses propios de cada profesor, que viste que también puede marcar las universidades, ¿no? Sí, bueno. sí. Y si vamos al tema de acá, a ver, ¿cómo puntualmente? Bueno, ¿cómo engarzamos esto? Sí, no, seguramente algún engarce tiene que haber, digamos, mucho, pero, claramente. Digamos, ¿te tomó por sorpresa como la mayoría de nosotros o venías viendo que podía pasar? ¿Estuviste atento a aquella vez que se leyó el famoso discurso dentro de la apertura de las ordinarias y donde se había anunciado esto? Para ordenar, hablemos un poquito de esto y después al final voy a dar mi idea de progreso, porque Dale. a veces uno parece que está en contra y en realidad estamos a favor de la vida y de otras y de posturas éticas, pero dejémoslo para el final para hacer un cierre siempre positivo, ¿no?, desde lo posible, como me gusta decir. Esto me tomó con cierta sorpresa, lo de esta obra Bajo Paso Nivel. Sí me había enterado la semana anterior, había visto un PDF con los planos, pero sí me tomó de mucha sorpresa. Y después, bueno, desde los vecinos autoconvocados, varias invitaciones por ahí a participar o a dar mi punto de vista. De hecho, yo no estaba por ahí muy convencido de dar mi punto de vista hasta que fue de mucha gente la que me pidió, digamos, que haga un comentario. Y después, con respecto al texto que escribí y a cosas que estoy trabajando, es caer en la cuenta, ¿no?, son varias de las líneas de investigación, sobre todo que tengo, tienen que ver con los procesos de formación del Estado-Nación, colonialidad, ¿no?, proceso de colonialismo actual, colonialismo interno, ¿no?, es decir, cómo los Estados-Nación construyeron hacia adentro de sus territorios colonias, como eran los modelos que se habían liberado del imperialismo, ¿no?, portugués y español, y diferentes tópicos que yo he ido trabajando y estudiando. De hecho, me resonó mucho un curso que había hecho en Bolivia sobre estas cuestiones y no lo podía ver acá, ¿no? Entonces, cuando cobro dimensión y sobre todo después desde el tipo de obra completamente innecesaria, ¿no?, y varios de los argumentos falaces que se han expuesto, sobre todo en la Asamblea de Vecinos. Claro. Ahí va mi pregunta, antes que vaya Paula. A vos te gusta argumentar y bien, y lo estás haciendo muy bien. Y esa lectura que hiciste, lo que ya habías escrito en el blog, tiene toda una argumentación. Eso es lo que no se vio esa noche. Argumentación, ¿no? Argumentación convincente, un fundamento, en decir, che, mirá,
podemos tener posturas diferentes, pero acá está mi argumentación, y por esto es bueno hacer esta obra. Eso no pareció. Tal cual. Yo de hecho ese día fui más bien como vecino, ya que soy como un vecino, no solo del barrio, sino afectado por la obra. Claro. Indirectamente, pero vivo a 150 metros y es parte de mi territorio casi ancestral, ¿no? Claro. Nosotros vivimos en ese barrio hace 80, 100 años, así que me siente como un poco incorporado también a esta obra, a sentirme afectado, ¿no? De hecho, esa zona es de tránsito diario, 6-7 veces por día, si no más. Entonces, que cambie ese paisaje también me resulta chocante. Entonces, esa noche yo fui más como vecino. Cuando empecé a ver, me salió el antropólogo, digamos, directamente, ya que me interesa ver los fenómenos sociales y sobre todo en una cuestión netamente práctica, ¿no? Que es la argumentación, ¿no? Si hay algo que insisto, yo soy docente en 3-4 cátedras en la facultad, salirse del sentido común para argumentar, ¿no? Cualquier tipo de idea que uno proponga, tener que argumentar, ¿no? Luis, y no se vio esa noche directamente. Claro. No hace mucho hablamos dentro del marco de los 150 años de Chajarí con vos acerca de la historia, el casco histórico, Santa Rosa, una zona muy cercana. ¿Estamos dentro de tierra del casco histórico, de la historia fundacional de Villa Libertad? Claramente, sí, hasta la calle, la avenida Almirante Brown, es parte de la villa, la aldea original de Villa Libertad, digamos. La Villa Libertad está circundada por calle Almirante Brown, Irigoyen, José Iglesias y 1 de Mayo, entonces la zona de afectación es netamente parte del casco histórico. Un poco también la argumentación que tomaron los vecinos en esta nota que salió para ser firmada, bueno, es el argumento que se expone, que es parte del patrimonio histórico. De hecho, es súper interesante porque la construcción del ferrocarril en el siglo XIX responde a esta idea de Estado-Nación moderno, ¿no? Donde hay que avanzar sobre el desierto. La creación me gustaría ponerme un poco del otro lado, porque si no estamos como muy del mismo lado, me voy a poner un poco en abogada. Muy bien, sí, me gusta eso. Desde del otro punto de vista, ¿no? Porque los pueblos crecen y los pueblos son intervenidos. Sí. Porque el crecimiento muchas veces lo requiere. Lo requieren las viviendas de las personas, lo requieren las escuelas donde tienen que ir los hijos de esas familias, los hospitales y demás. ¿Por qué, con qué argumento vos, digamos, podés plantear que en realidad esta obra no hace falta? ¿Por qué? Porque en realidad desde el otro lugar está planteado como progreso. Bien, después podemos discutir más académicamente la idea de progreso, que es un poco lo que estamos argumentando. Es básico para mí. Una tiene que ver con las consultas previas. Sí. Es decir, eso por ahí tiene que ver más con parte de mis ideas y mis concepciones en torno a lo que tiene que ser lo político, a lo que tiene que ser el Estado, a lo que tiene que ser la organización de las propias comunidades. Uno, no hay consulta previa. Es decir, no es una obra que sea pedida y necesaria a los vecinos. En cuanto a un argumento más de desarrollo y planeamiento urbano, es una obra que, según argumentan los vecinos, y uno lo puede observar, es innecesaria en torno a los dos argumentos básicamente endebles que tenían, digamos, para que eso justificarse. Uno, el de la seguridad. Se lo presenta como una necesidad, ¿no? Se lo presenta como una necesidad cuando no lo es. Los dos argumentos endebles que se utilizan son, uno, el de la seguridad, ¿no? Un poco en la nota está justificado, en la nota que sacaron los vecinos, que ahí hubo una intervención mía también con respecto a la escritura, es el de la seguridad. Bueno, vivimos en una ciudad donde la vía transita y atraviesa nuestra ciudad y nos hemos criado también con el tren, ¿no? Hay toda una cultura de uso de esas vías y de esos tránsitos. De hecho, recién venía caminando desde la facultad hasta mi casa y hay ya desde apenas comienza la ciudad hasta mi casa hay 4 pasoniveles diferentes, ¿no? Y después hay unos 5 más netamente en el trazado urbano de la ciudad. La seguridad en este caso no es. De hecho, ese día pudimos contabilizar un poco entre la memoria oral de los vecinos, hay 2 fallecidos en los últimos 40, 50 años, justo en el día de la reunión, que fue aducido la muerte de una de esas personas. De los 2 muertos que yo conocí, y justo hoy estamos el Día de los Muertos, ¿no? Deben estar acá estas personas. En alguna parte. Estaban sus familiares directos y los familiares, por lo menos por lo que me dijeron, estaban en contra de la obra. Gente que fue chocada por el tren.
que chocaron el tren, de hecho. Claro. Sí. O sea, una de las personas era su esposo el que falleció, Y la hermana. Oscar, Y una hermana. y después una hermana. Una hermana. Y argumentando. Entonces la seguridad, en este caso, y después ahí contabilizamos los minutos, o sea, vamos a gastar el presupuesto anual de nuestra ciudad por solamente 6 minutos al día, me parece un poco chiste, ¿no? Y el otro argumento era el de la seguridad 1. Y la cantidad de trenes que iban que teóricamente esto iba a aumentar. Perdón, y otro argumento que yo lo escuché muchas pero y ahora vamos veces al del es urbanismo, sí. que el dinero viene de nación. Esto Sí. lo escuché muchas veces, como que hay que aceptarlo porque el dinero Que viene bueno, de que nación. esto fue un poco hasta en su momento desmitificado por una de las personas que estaba concurriendo, ¿no? Donde dice, yo también soy nación. Sí, claro. Tal cual. Sí, y ahí estuvo bien el planteo de algunos vecinos, que fue el de, porque la obra viene hay que aceptarla. O sea, Claro. yo te doy la plata para hacer Porque un muro sí. alrededor de tu casa y vos no tenés ganas de hacerlo, pero lo vas a hacer porque es gratis. Sí, hoy un motomandado me decía, ¿y si nosotros no ponemos un peso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Y me enfrentaba así, y le digo, ¿pero vos conocés el tema? No, pero si la plata dicen que no la tenemos que poner La nosotros. falta de conciencia Uno. crítica, ¿no? Mirada crítica respecto de Uno es ¿cuál su argumento. puede ser el costo real? Claro. Otro, también el de la seguridad, digamos, actualmente, cómo funciona el tránsito, después el tránsito peatonal, haciendo la obra, el tránsito va a ser por abajo, la cuestión de la seguridad, el mantenimiento de ese tipo de puentes. Yo he vivido en las ciudades grandes y implica todo un mantenimiento de luz, de drenado y dragado del agua que Ayer se posteaban acumula. con la pequeña lluvia, intensa pero pequeña que tuvimos, posteaban desde 9 de muy julio cerca y el drenaje, Champagnat. ¿no? Y los problemas que Sí, causa. no vi esa publicación. Sí. Los problemas que causa, imagínate con ese bajo. Y después, entonces, esta cuestión de la no consulta y de la seguridad, había uno más que ahora se me fue. Y después que hay otro tipo de obras, ¿no? Que son mucho más necesarias. Acá no es una cuestión, y de hecho estuvo bien en ese día, en la entrevista, que la mayor parte de la gente que fue era votante del oficialismo, y decían, el problema no son las obras, de hecho estamos conformes con muchísimas Seguro, otras obras, ¿no? El problema es esta obra. Es El esta problema obra. es esta obra, por innecesaria, porque no fue consultada, porque va a traer más problemas, sobre todo esta cuestión también cultural de la separación de las dos partes de la ciudad. Nosotros que vivimos en la zona norte, incorporarnos o ser aceptados o asumidos al resto de la ciudad de Chajarí, costó años, costó un montón de comisiones barriales en esto. Pero además ustedes, digamos, digo ustedes, viste, por del otro lado de la vía, a ustedes dos les Sí. digo. No, digo, ¿no hubo toda una intención junto con la obra que se hizo de acercar el otro lado de la vía? Viste, el proyecto Fusión, las Sí, veredas, un montón de cuestiones, digamos, que se fue trabajando Los barrios al hacia norte, el otro sí. lado, ¿no? De Claro, acercar con la otra ciudad. concepción. Venía otra concepción y esta me parece que echa por tierra absolutamente todo lo que Sí. se venía haciendo en cuestión de conceptos, digamos, Tal ¿no? cual. Y después que hay otros tipos de obras de la misma magnitud que considero relevantes, como, y vuelvo a repetir, vengo de la zona del barrio norte hace media hora atrás, son las plantas de tratamiento de efluentes del barrio norte. Bueno, digamos. sí, ahí tenemos Hay un una que problema. está funcionando bien, que es la del este, la de la planta de tratamiento de residuos, pero la del norte no funciona mal, digamos. De hecho, nosotros Bueno, vos mismos, sabés muy bien en nuestro barrio lo que es eso, ¿no? llega hasta ahora, esta sí. tardecita, no se puede estar del olor. Exacto. Yo estuve visitando ahí porque con los alumnos de gestión ambiental, y bueno, no están funcionando las plantas como debiera funcionar, digamos, no tendría que haber ese olor. ¿Te quedó alguna expectativa de que se revea, más allá de estos 30 días, de que se revea en serio? Estos 30 días, a mí la sensación que me queda es, bueno, ganar tiempo, ver qué pasa, ¿no? Y justamente argumentar ahora, después, ¿no? Que es lo que decís vos, bueno, vamos a hacer reuniones, vamos a informar a la gente, argumentar después, ir un paso atrás. ¿Te quedan expectativas respecto de la posibilidad de reversión de esto? Voy a citarlo a Cabral: mientras hay vida hay esperanza. Está bien. Y a Manuel Escorza, ¿no? Siempre hay esperanza. Yo tengo esperanza de que los representantes, la gente que es nuestro representante, que fueron electos, revean esta posición. De hecho, si hubo algo interesante el día lunes en la reunión, es decir, bueno, sí, son nuestros representantes. Ahí vemos un poco a veces la deficiencia de cómo funciona la democracia, ¿no? O sea, hay otras maneras, por consenso, por solidaridad, modelos que han provenido en otros, como en la Segunda República Española, donde no funcionaban, te vas a tu casa, ¿no? Hoy vi una publicación, un posteo que me resultó interesante, sobre las primeras normas jurídicas escritas por el Código de Hammurabi hace 4000 años, y decía, si un funcionario, creo que decía un juez, si un funcionario no cumple o no es justa el fallo que tome,
va a tener que pagar, no sé, creo que 12 bueyes y nunca más va a poder ejercer el cargo público. 4.000 años, la base y las normas jurídicas de todo Occidente, el posterior Occidente. Recién vos hacías mención de los puntos con los cuales fundamentaba el Ejecutivo esta obra. Los puntos de reclamo de los vecinos, el primero es considerarla innecesaria, el segundo es el impacto socioeconómico. El primero es el proyecto ejecutivo. Sí. Que nunca se presentó. Exacto. Ahora, los vecinos de este lado dicen, no la queremos, ¿no? Primero, ¿por qué no la queremos? Porque la consideramos innecesaria, porque por el impacto socioeconómico, y el tercero que no tiene tanta fuerza, y nosotros hacemos hincapié mucho, es el impacto ambiental, la pérdida de un ecosistema que va a traer esto, y vos como, vos te consideramos una persona súper de la causa del ambiente y la protección y lo natural. Esto que por ahí pierde fuerza, porque se entienden también los intereses de cada uno, ¿no? Pero ahí perdemos todos. Sí, creo que ahí se pierde la biodiversidad, un espacio verde. La verdad que si hay algo lindo que tiene Chajarí es el Boulevard 9 de Julio, ¿no? Desde todo su tramo, sobre todo por el tamaño de la avenida. Esto fue proyectada en 1870, ¿no? De que tenga 30 metros de ancho y con ese arbolado. Entonces se va a perder eso, se pierde la biodiversidad. Y después están esas otras razones ambientales que son, y que no están agregadas, uno el impacto sonoro, que no se ha puesto en esa nota, y otro es la radiación solar que genera, ¿no? Una masa tan grande de hormigón. No, esto no está con. Ayer iba a postear una imagen de esta donde se miden los grados debajo a la sombra, debajo sobre el hormigón, con árboles y sin árboles. Entonces, y se corta un paisaje. Ese paisaje no solo que es natural, sino también es cultural e histórico. Hoy me hacía mucho hincapié sobre la contaminación sonora que produce el no tener árboles, ¿no? Como el árbol, además de producir oxígeno y todo, absorbe la acústica, amortigua todo lo que es el ruido, el polvo que hay en la atmósfera, bueno, muchísimas otras razones. La temperatura. Sí, tanto nos costó aceptar la veredita, imagínate, tanto nos costó ese pedacito de cemento que hoy lo disfrutamos. Imagínate la mole esa, ¿no? Y después la superficie, que esto es real, sobre todo no solamente por esta obra, sino ese amor que tiene el progreso occidental, y acá en la zona ya es idolatría al hormigón, ¿no? De llenar de hormigón todo, ¿no? De dejar el suelo desnudo, ¿no? No desnudo, sino lleno de hormigón, sin vegetación. Bueno, hay una razón principal de la mayoría de las inundaciones, sobre todo en las ciudades grandes, y en nuestra ciudad se ve, esto es súper evidente, es la recanalización de arroyos, ¿no? Que si uno ve las cartas topográficas de la década del 30, 40, antes de que se recanalice el arroyo Chajarí y el Yacaré, ¿no? La zona de inundación siguen siendo los antiguos trazados de los arroyos. Eso es un lado. Y después que con el hormigón se disminuye, ¿no? La superficie de absorción natural que tiene. Bueno, esa justamente fue una de las respuestas que en realidad nos pareció, bueno, que no era acertada, siendo que ninguno de nosotros somos ingenieros y estamos muy lejos de conocer. Una de las respuestas cuando dice el intendente, caen 10 milímetros de lluvia, 10 milímetros van a ir a los desagües. Y lo sabemos, pero lo sabemos por una cuestión de lo que pasa en nuestro patio, digamos, no porque sepamos. Ahora, ninguno de los concejales pidió la palabra para disentir. Eso nos llamó muchísimo la atención. Nadie estuvo en desacuerdo con respuestas de ese tipo, ¿no? Tan básicas y tan erróneas en cuestiones prácticas, digamos, ¿no? Yo te invito a que vos digas lo que opinás. Sí, obviamente, y lo voy a decir porque... si querés. La verdad que fue un chiste. Un chiste, pero humanamente. O sea, una persona que no te responda cuando hablas, ¿no? Ya de hecho pierde mi crédito, digamos. Yo lo tengo en mi cuaderno, hubo 46 vecinos que hablaron, alrededor más o menos, que por lo menos pudieron exponer lo que preguntaban. Solamente 3 concejales respondieron, 2. Y uno es Marcelo, el presidente, que es viceintendente de este momento. Sí, y ninguno argumentó, ni siquiera los de otras bancadas, ¿no? De la oposición. Y no hubo ningún tipo de argumentación para ninguno de los planteos, ¿no? Planteos de consulta previa, de seguridad, de lo innecesario de la obra.
Y después cuestiones técnicas, o sea, yo tengo formación más bien en geología, cuando en algunas materias que he cursado, de construcción conozco, porque la vida me llevó en algún momento a ser ayudante de albañil, y conozco de topografía también por esta formación en geología. Bueno, las pendientes, eso fue el único argumento que real, fue hacia dónde corren las pendientes. Sí, las pendientes corren hacia el arroyo Yajarí, en el cauce que corre, que es una antigua escorrentía, cárcava por la Almirante Brown. Eso sí, el agua escurre por ahí. Ese fue el único argumento real. El agua va a escurrir por ahí, pero no es lo mismo. Hay creo que 4.985 metros cuadrados de superficie que van a ir volcados ahí. O sea, tranquilamente uno podría... No es lo mismo el agua que cae en una superficie cubierta de pasto y de tierra que la que cae en una superficie totalmente cementada, digamos, a la velocidad que se escurre, por más que sea la misma cantidad de caudal de agua. Sí, así que, por eso, al no estar el proyecto ejecutivo, tampoco se sabe cómo se iba, que supongo que lo deben estar armando ahora, en esta semana, por lo que vi en las publicaciones. Mira, nos acercaron una foto, aparentemente, porque la verdad no lo sabemos a ciencia cierta, un empleado municipal sería quien estaba contabilizando las plantas ahora, en estos días. No sabemos cuál es la intención, si realmente, digamos, está la preocupación y están pensando, digamos, alguna alternativa. O tener información ellos de primera mano, ¿no? Desde sus propias fuentes. Claro, el tema es que esto vendría a confirmar que no había nada previamente. Claro, entonces, claro, eso, sí, digamos, claro, es lo que no está bueno y que de hecho, nos da cierta desazón. El plano, ¿no?, ese que estaba en PDF, que circulaba, y esos montajes, se lo mandé a conocidos arquitectos que viven afuera, digamos, y me decían, eso lo hace, es un trabajo práctico de primer año de arquitectura. Claro, sí, me parecía... Totalmente. No es mi argumento porque no tengo esa base para decirlo, pero bueno, en el core yo puedo dibujar ese plano. ¿Tenés miedo de que juegan al cansancio? Porque viste que el gobierno está y tiene su equipo de comunicación y puede disponer de todo el tiempo y de toda la infraestructura necesaria como para seguir estirando esto. La gente tiene su laburo, su familia, sus preocupaciones, todas sus cuestiones, digamos, y se le suma esto. Sí, bueno, y estamos en una época del año de bastante cansancio también. También se mete mucho algunos aspectos políticos, como que hay elecciones, entonces hay bastantes argumentos que van desde ahí. Y el cansancio, sí, en general las luchas hay que mantenerlas a diferentes ritmos. O sea, hay en una lucha, por decirlo así, en un tipo de reclamo de esta manera, hay diferentes ritmos, que hay que saber mantenerlo y saber organizarse. Y yo creo que los seres humanos tenemos la capacidad de organizarnos, de poder distribuir las tareas y las acciones. Creo que la cooperación, ¿no?, el mutualismo, sobre todo a la hora de organizarse, son fundamentales. El cansancio gana porque también, pero esto ya no hace falta, pensemos a nivel local, a nivel mundial, digamos, la estrategia del poder y sobre todo del poder generado por los estados, sea una democracia, sea una monarquía, digamos, es de tentar ese poder y tener las estrategias y las herramientas para poder ganar por cansancio, digamos. El derecho a ejercer la violencia positiva la tiene el Estado, no lo digo yo, lo dice Balandier y un montón de autores más que trabajan con el poder, digamos. Entonces, creo que las continuidades son medir los tiempos, las velocidades y la organización. Y que no se mezcla lo político partidario, digamos. Esto un poco creo que lo que veo en los vecinos es muchas queriendo tener influencias, ¿no? Ya que lo veo por ahí, las publicaciones que hay, tener injerencia en esto, y creo que las luchas no se consiguen desde ahí, se consiguen desde la organización. En esto hay una cuestión de los vecinos autoconvocados de esa organización, lo veo muy legítimo en muchos de los individuos y los colectivos. Que los intereses se mantengan puros, ¿no? Que no se contaminen con... Y me parece que algunas de las estrategias que se están usando, digamos, genera esa división. De hecho, ya ayer cuando tuve que apagar el teléfono, reuniones con uno, reuniones con otro, digamos, esto... no funciona así. No creo que... O sea, sí, funciona para lo que por un lado te beneficia, que es la tecnología que hoy permite cierta comunicación y cierto estar atentos, digamos, por otro lado te juega en contra.
Totalmente. ¿no? En el sentido de este opinar constante, digamos, y esta cantidad de voces que se escuchan todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Creo que lo fundamental es, en los representantes, escuchar a la gente, escuchar dígase el concepto que quieran, dígase pueblo, dígase ciudadanía, dígase vecino, las categorías que más le guste, pero escuchar a sus propios electores, digamos. Esto me parece fundamental, ver una reunión donde la mayoría de la gente los eligió y están en contra de esta obra, eso en el aspecto mucho político. Después podemos hablar a nivel más macro, digamos, ahí horas podemos charlar, digamos. Este tipo de obra impuesta, los capitales extranjeros, el extractivismo, digamos, este tipo de obra se hace para que... Con un sentido. Díganse chinos, díganse los indios, los que fueran, digamos, estos países de las economías emergentes, sea el Banco Mundial, digamos, puedan extraer los recursos de nuestras comunidades. ¿Dónde está nuestra soberanía? ¿Dónde está nuestra libertad para elegir qué queremos cultivar, qué queremos plantar? ¿No? Si no, seguimos siendo, ¿no? Es por eso el colonialismo 2.0 es ponerle país bananero 2.0, digamos. Es la misma estrategia que venimos teniendo desde hace 500 años, ¿no? Siguen funcionando. Lo más hasta triste, para no decir bronca, ¿no? Es cómo nuestros representantes a nivel nacional, provincial, local, ¿no? Le hacen el juego, ¿no? Por decirle de una manera popular, a las grandes corporaciones. Entonces, ahora, después, si quieren ya para cerrar, ¿cuál es la idea de progreso que tenemos? A ver. ¿Cuál es la idea de progreso? ¿No? ¿Qué progreso? ¿Qué es progreso? Una vida buena. Tender a la vida buena en instituciones justas, acá no justa de acuerdo al poder jurídico, justa de que sea equitativo para todos, que podamos decidir por nosotros mismos. ¿A qué? A que no se degraden los suelos, a mantener los suelos que se están cada día degradando más, ¿no? A comer alimentos sanos, no producir. El que me diga ahora que hace agricultura convencional, que produce alimentos, me está mintiendo, porque me está enfermando, ¿no? Eso. Comer alimentos sanos, pero viste que teníamos políticos hasta hace poco tiempo que festejaban que tomar Coca-Cola era un estándar de vida alto. Bueno, ahí ya partimos mal, ¿no? Esa base partimos mal. Entonces, tender a esto, ¿no? A diseñar políticas que se condigan, ¿no? Con un buen vivir. Alimentos sanos, educación de calidad, salud de calidad. Justo escuchaba un comentario, bueno, si todo ese dinero fuera destinado el mejoramiento y construcción, ¿no? Y mejora del hospital público, bueno, ¿cuánto podríamos hacer con ese dinero en el hospital público que a duras penas funciona, ¿no? Y funciona bastante bien, digamos, por el esfuerzo que le ponen sus trabajadores. Y otra cuestión, ¿no? En esto de la autodeterminación un poco, el no poder decir, che, pero hay alternativas y a lo mejor solucionamos todos esos pasos a nivel. Y no, es esto o esto. Es esto o esto. Esto o esto. Y nada más que eso. Entonces te llama la atención un poco la postura, esa postura. Y esta idea de progreso, pero el progreso viene así, con una mirada determinista de la vida. ¿Podés hacer solamente esto? Sí. Pero en todo caso, con esa proyección de idea de progreso, el progreso total lo lograríamos con un paso bajo nivel en cada uno de los cruces de la ciudad. Vendría a ser más o menos así. Algo así. O sea, que no se me interprete, ¿no? Que es lo que queremos, pero digo, si eso es progreso, para que sea justo para todos, porque el barrio Retobo, dentro de ese concepto, solucionamos o vamos a hacer progreso haciendo esa obra en cada paso. Porque si no, el barrio Retobo, ¿por qué no tiene el mismo derecho a tener progresar? Pero que se entienda. Lo que pasa es que, bueno, las imágenes que... recuerdo la pregunta de una vecina o que le pedía a los comunicadores... De hecho, en términos técnicos es más factible hacerlo sobre el aseguro en términos de ingeniería. Claro. Una vecina decía, no, ustedes que están en la radio, pregunten qué tenemos que hacer los vecinos, así como el gobierno, porque esto no es una cuestión contra el gobierno, sino contra la obra, ¿no? La decisión de hacer la obra. Vamos a correr al gobierno. Pero ¿qué tenemos que hacer los vecinos? Ya que ahora están juntando formas y buscando el camino para llegarnos, para que aceptemos la obra. Nosotros no la queremos de ninguna manera. ¿Qué tenemos que hacer los vecinos para que sepan que no la queremos? O sea, ahora
tenemos que recontraorganizarnos para ver cómo les hacemos llegar el mensaje de que no la queremos la obra, ¿no? En todo caso. Y esta cuestión que decía Miriam, ¿no? El progreso visto desde esa fotografía magnífica que parece en autopistas de Nueva York, de los Estados Unidos, viste, con luces, vos lo ves y Sí. ¡guau! Claro, si yo esa idea de progreso, bueno, no la quiero. Yo veo esas fotos de las personas que van caminando y le sacan las fotos al atardecer al arbolito, eso me gusta, ¿viste? Sí. Por lo menos Justo para mi pueblo. Hoy hablaba con una persona que me crucé, me dice, un argumento interesante para pensar sería pensarlo en términos de amortización, ¿no? En cuántos años va a tardar la obra, cuántos vehículos pasan diariamente y cuánto eso va a afectar y calcular cuánto en tiempo y en dinero amortizaría ese progreso real. O sea, claramente no se amortiza ni en 50 años. Ni en 3 generaciones. Mira, Sí, hace sí. poco, y lo comento porque ella lo comentó acá, vinieron 2 puericultoras, así se dice, ¿no? Sí. A la ciudad y quedaron maravilladas de caminar por el 9 de julio entre árboles, entre olores, entre aromas, ¿no? Entre verde. Sí, ¿no? dice, la ciudad usted tiene Y olores nosotros y colores. Y nosotros parece que queremos vernos reflejados en el progreso del cemento, ¿no? Sí, sí. Que después en términos de urbanismo y arquitectura, este tipo de planes ya no se están haciendo en ningún lugar del mundo. Digamos, se trata de buscar... Todo lo contrario. Ya que miran, ya que a esta idea que tiene el progreso le gusta mirar a Europa y como si fuera el único modelo, que fijen Europa, ya no hacen esto en Europa, ¿no? Este tipo, sino más armónico, hacen puentes para que pase la naturaleza por encima de las autopistas, trata de incorporar el monte, ¿no? A esto. Que busquen esos proyectos, claro. no este tipo de proyectos. Este es el típico proyecto que se hacen impuestos a países en subdesarrollo, en vía de desarrollo, del tercer mundo, como quieran etiquetarlo. Son proyectos de impuestos, pero para extraer capital, digamos, A mí me extraer parece que recursos. claramente en lo que vos escribiste estás hablando de una transversalidad de partidos políticos. Digo, para que nadie se sienta tocado casi personalmente, claro, digamos, Tal ¿no? cual. Esto va como más allá o atravesando a todos, en todo caso, ¿no? Esto Sí, no sí, tiene sí. una idea partidaria de la No, para cuestión. nada, porque primero no está dirigido a ningún partido y es transversal a todos, ¿no? Y de hecho esto lo podría haber escrito también pensando en la autopista que se hizo o se pretende hacer en el medio del Timnis, que es un territorio con una reserva y de natural y pueblo originario en Bolivia, que yo anduve por ahí cerca, ¿no? Y que la imposición fue de un gobierno más vinculado a la izquierda, ¿no? El gas del Camisea, yo estuve por ahí, ¿no? Es la extracción de gas en la selva que atraviesa toda la sierra, ¿no? Se envasa el gas para exportar a Estados Unidos, ¿no? Y los peruanos pagan más caro el gas que el gas que se llevan, no sé, sale creo que 20 centavos de dólar el gas que se llevan y en Perú se paga casi $1 el galón, la medida que usan en Perú. Sin ningún tipo de desarrollo para las comunidades locales, ¿no? Esto un poco es lo mismo en este caso. ¿Por qué no está transversal a todos los partidos? Porque el modelo es el mismo de país. Claro. No hay dos modelos. Eso también es parte del chamullo, ¿no? Que existe. El modelo es el mismo modelo capitalista. Que después haya un juego entre más centro-izquierda, centro diríamos, hacia la derecha, ¿no? Es parte de las estrategias, ¿no? Y las vinculaciones. De hecho, si ya no existen partidos políticos, existen alianzas, ¿no? Y discursos de esas alianzas. Sí, discursos. Discursos. Entonces es transversal a esto. O sea, el modelo es el mismo, no es que hay dos modelos económicos diferentes, porque la incorporación, acá un poco lo argumenté, desde el 96, ¿no? Que se incorpora, todos los gobiernos fueron desarrollando, depende del cariz, partido político diferente, desarrollando esta estrategia extractivista. Que ni siquiera a nivel local. Acá uno va con este tema, en Indonesia sucede lo mismo, en la India sucede lo mismo, ¿no? ¿Quieren ver conspiración? Los que les gustan las conspiración y las teorías conspiranoicas, esto no es el Cosiplan y el IRSA, es lo más parecido a la conspiración, pero sin ser conspiración porque está todo público. Te lo están diciendo en la cara. Claro. Te lo Vamos están a hacer diciendo esto, en la cara. esto es lo que hay para vos. Hoy, En todo caso. estos convenios que se firmaron en diciembre y los convenios que se firmaron hoy, los 8.000 millones de dólares de Australia, ¿no? Esto es pornográfico, pero por pudor público uno no puede usar una expresión popular, ¿no? Diría, dejándolo poéticamente hablando. Para la próxima entrevista te queda pendiente el invento.
El invento. Sí, No, o mandanos no lo puedo algo. decir, ¿te das cuenta? Si lo pensás, mandanos, Claro. porque Sí. estamos también. Yo quiero saber qué Claro, inventa, sí, sí. Me imagínate. quedé con algo igual de todo esto que dijiste, que Sí. dijiste un montón, que siempre es yendo tras el buen vivir. Sí. Siempre trae el Esa buen idea, vivir, claro. esa idea Sí. me encantó. Cuando uno tiene conciencia de sí, ¿no? Y puede elegir, y todos podemos elegir, podríamos hablar ahora de esto porque doy una materia hablando de la libertad y la capacidad de elegir que tenemos los seres humanos, siempre podemos elegir, ¿no? Y esa elección y esa conciencia, ¿no? De lo que hacemos, que siempre va a estar orientado por cosas buenas. Como la palabra buena es una concepción muy cristiana, pero muchos de los individuos que se llenan la boca hablando de su religión católica cristiana, que vayan a las fuentes bíblicas, ¿no? Claro. Que la Biblia también es una fuente de la ética, ¿no? Y el buen vivir, y no, esto también lo hago cierre, porque podríamos hablar de otras varias religiones y cosmovisiones, pero creo que interpela el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar a tu prójimo como a ti mismo, como los dos principios o normas sociales y morales, ¿no? Sobre todo el Nuevo Testamento, tienen que ver con esto: amar a la naturaleza, proteger, vivir en consonancia con esto, romper con esta idea de que somos diferentes a la naturaleza. Entonces, el buen vivir, cualquier cosa que lleva al buen vivir, si no te hace ruido, digamos, que no es del buen vivir, si no te hace ruido, y bueno, bienvenido. Claro. Gracias. Pero sí, siempre apostando a eso. Gracias por el tiempo y por la pedaleada rápida desde allá. Muy bien. Sí, No hay por qué, pero pensá el invento. Hay que hacer ejercicio. Exacto. Pasaba Luis Capelletti, antropólogo. Luis Enrique, ¿no? Luis Luis Enrique. Enrique. Luis Enrique. ¿Qué Oye, nombre oye, de novela cumpleaños. tiene? Ahí está. Tiene Sí, nombre de comparación. novela. Oye, Luis Enrique. Enrique. ¿El cumpleaños de quién hoy? De mi abuelo, ¿Enrique? que falleció, y era Enrique, Ah, que mira. heredé su nombre. Ahí Un tipo bueno, que vivía bondadosamente, Ahí trabajando está, la ejemplo. tierra y sembrando sus propias semillas. Así Qué que- lindo recuerdo. En todo Sí, caso. tal cual. Gracias. 17:26, ya venimos. Pasión.